Si nosotros vemos de otra manera la iglesia, yo creo que si no lo vemos como una plantación, si no lo vemos como un edificio, si no lo vemos como una esposa, si no lo vemos hoy novia, mañana esposa, si no lo vemos como un rebaño, yo creo que estamos desnaturalizando el verdadero significado de la obra del Señor. Entonces, corremos el peligro que si no vemos así, entremos en el síndrome del supermercado, ¿verdad? ¿Qué es lo que hacemos en el supermercado? En primer lugar, en el supermercado no tenemos... Ustedes vieron un supermercado con un reloj gigantesco en el salón. No hay relojes en los supermercados, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuanto más distraídos estemos con las góndolas y los productos, entonces mucho mejor para los administradores del local, ¿verdad? En el supermercado vamos a buscar artículos de temporada, ¿verdad? Y sabemos qué es lo que se va a exhibir en la cabeza de góndola, y siempre desde el punto de vista del marketing, cabezas de góndola son más caros para los productos que se exhiben ahí. Los artículos que no son importantes están en la caja precisamente, porque ahí es donde... Y los artículos de primera necesidad están en el fondo, ¿por qué? Porque nos obligan a transitar todos los 50 metros de supermercado, comprando todo lo innecesario de ida, compramos lo que trajimos en la lista en el fondo y al regresar volvemos a tomar todo lo innecesario a la avenida, ¿verdad? Y cuando estamos en la caja de vuelta distraídos en una fila kilométrica, volvemos a picar aquellas cosas que son innecesarias. Bueno, en la iglesia muchas veces venimos así también. Cuando hay temas de temporada, entonces voy para escuchar. Decía Chuck Stanley, líbrenos el Señor de ser escuchadores de mensajes. Así entre comillas. Escuchadores de mensajes. No seáis oidores solamente, sino hacedores de la palabra. Y hay veces que nosotros coleccionamos mensajes también, medio para distraernos. Y entonces hacemos una reflexión y una memoria, a ver si qué nos acordamos de todo lo que hemos estudiado, y poco es lo que retenemos, ¿verdad? Entonces entramos en ese síndrome del supermercado, ¿verdad? Cuando venimos a la palabra, yo creo que tenemos que tener en cuenta para qué es lo que estamos escuchando, lo que escuchamos, ¿verdad? Para qué estudiamos lo que estudiamos. Y más que acumular información, yo creo que si lo que escuchas de la palabra no llega a tu necesidad personal en primer lugar, no satisface tus necesidades personales, yo creo que tienes que hacerte una pregunta muy profunda de por qué no están llegando allí al fondo de tu corazón la solución que viene a través de la palabra. Segundo, si de tu boca no sale un consejo oportuno para tu prójimo o tu prójima, para ayudarle en su crecimiento espiritual, entonces también tienes que hacerte la pregunta de para qué estás escuchando o cómo estás escuchando todo lo que escuchas. Porque no te sirve. Y todo lo que no sirve se desecha, ¿verdad? Así es un sentido elemental de la practicidad. Entonces, al acercarnos a este tema, lo primero que tenemos que hacer es evaluar un poco cómo esto llega a satisfacer mis necesidades, cómo soluciona mis problemas el conocimiento de la palabra. Hubo un hombre que fue llamado por Dios, y este hombre, Dios le llamó y le dijo, vení, te voy a contar una misión que tengo para vos. Y dice que cuando él se acercó, vio qué cosa. ¿Qué es lo que le llamó la atención a este hombre? ¿Qué le llamó la atención? La planta esta que se encendía pero no se consumía, ¿verdad? Y entonces este hombre se acerca y dice, Dios me llama para una misión. Pero qué interesante, esto que se prende pero no se quema. Entonces me voy a acercar, dice el texto bíblico, y voy a ver esta gran maravilla. Y Dios le para. Y le dice, no, espera un rato, te estás equivocando. Yo lo que te voy a dar es una misión, pero vos estás confundiendo la revelación con la misión. La revelación no es lo más importante. No es la planta que se está prendiendo y que vos estás maravillado por ver por qué no hay combustión en ese lugar, por qué no se consume la planta, por qué no se quema la planta. Vos te estás acercando con una mente muy científica, muy filosófica, muy teológica a lo que yo te quiero mostrar. Yo lo que te quiero mostrar es la necesidad de liberar a personas de la esclavitud. Pero vos estás entretenido con este tema de la plantita, porque
no se quema? ¿Por qué arde? Es una cuestión medio marciana acá. No, entonces ese era Moisés. Moisés se quedó medio embelesado por lo que Dios le estaba mostrando, pero ahí no estaba el verdadero secreto de la misión. Esa era la revelación nomás. Y muchas veces nosotros podemos entretenernos con el conocimiento bíblico, ¿verdad? No sé si alguna vez te pasó. Damos vueltas en círculos alrededor del conocimiento bíblico. Y finalmente caemos en una bibliolatría. ¿Es posible ser bibliólatra? Yo conozco a mucha gente bibliólatra. Y coleccionan materiales y ven la última, ¿no? El último descubrimiento, el último grito de la moda en materia teológica. Pero allá en el fondo hay una insatisfacción en su vida, hay un en su corazón, que ni esa persona no se entiende a sí misma, y mucho menos para poder ayudarle al prójimo, ¿verdad? Mucho menos. Y eso te puede estar pasando a vos. Me pasó a mí también. Y cuando me desconecto un poco de la misión, me entretengo con el texto bíblico. Y entonces necesito sacudirme y decir, no, me estoy engolosinando con el texto bíblico. El texto bíblico no es para doparte. El texto bíblico es para despertar a la verdadera visión de ese Dios que quiere ayudarte en tu necesidad, en tu miseria, en tu pecado, en tu situación de angustia, de quebranto, de problemas con la gente, de problemas contigo mismo, de problemas en tu familia, de problemas en tu matrimonio, de problemas con tus hijos, con tus hermanos, etcétera, etcétera. Eso es lo que Dios realmente quiere trabajar a través de su palabra. No que nos engolosinemos con su palabra. Entonces, pueden pasar años en la iglesia y estar en esa situación. En esta mañana quiero acercarme al tema de la pasión, muerte, resurrección de Cristo por la ventana de este versículo bíblico. Dice Pablo que tiró todo, lo tiene por basura. Bueno, Reina Valera fue muy amable ya en traducir por basura, ¿verdad? En realidad es estiércol la palabra que utiliza allí Pablo, ¿verdad? Y dice que tiró todo eso para abrazar el conocimiento de Cristo. Y fíjense lo que dice Pablo, a fin de conocerle, dice, y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Solamente para empezar, voy a comentar la última frase de este versículo para que no cunda el pánico. Porque esa última frase da la impresión que el apóstol dice, de por allí si es que tengo suerte y llego a la resurrección de los muertos. Da la impresión así, ¿verdad? Pero no es así. Lo que Pablo está haciendo es, está siendo muy humilde con el Señor. Pablo lo que está diciendo es, en un doble sentido, en una forma figurada, ¿quién soy yo para obligarle al Señor que me resucite? Entonces, yo tengo la seguridad en Cristo que voy a resucitar. Eso sin lugar a dudas. Pero Pablo dice, yo, pecador, miserable, gusano, el último, como abortivo, dice, fue elegido. Yo vengo al Señor, Él me va a resucitar, pero yo no soy nadie para que Él haga eso conmigo. Eso significa la última frase. Pero cuando nosotros nos acercamos a este tema, fíjense la potencia de este versículo, ¿no les parece? Este versículo es muy potente, dice, a fin de conocerle. Entonces digo, vamos a conocerle más a Cristo, vamos a leer más sobre Cristo. Y sí, vamos a leer, todos leemos más sobre Cristo. ¿Sabes cuántas cosas vos sabés de Cristo? Vos sabés muchas más cosas de Cristo que lo que sabe un hindú, por ejemplo, es un ateo. Gente que no conoce a Cristo como Salvador, persona que no sabe lo que significa una Biblia. Sos un teólogo, una teóloga con relación a ese tipo de gente. Pero Pablo dice, a fin de conocerle. ¿De qué se trata ese conocimiento? Me pregunto, ¿verdad? Dice, y el poder de su resurrección. Y dice, y la participación de sus padecimientos. Entonces lo que quiero hacer con ustedes en esta mañana es desmenuzar este pasaje bíblico. Y vamos a hacer lo siguiente. La humanidad entera siempre tomó el tema de la religión como algo místico, como algo filosófico,
filosófico, como una cuestión. Hasta los esquimales tienen su manera de entender a Dios y como una energía, como una potencia. Hay religiones que tienen un acercamiento más animista al conocimiento de Dios. ¿Qué significa eso? Que ese mango es Dios, ¿verdad? Es un sentido animista de la religión. El panteísmo, Dios está en todas partes. Nosotros somos un pedazo de Dios también. Y ahí va. La mitología griega está llena de superhéroes, ¿verdad? Zeus, Hércules, Afrodita, Diana, todas esas diosas que finalmente lo que hace es generar una serie de fantasías, ¿verdad? Y en esa época creían eso. Pero sin embargo, esta es la fiesta de los musulmanes. Ellos normalmente se laceran, se sangran, ¿verdad? Se producen cortes y todo eso en el cuerpo porque recuerdan que en el siglo XIV el nieto de Mahoma había sido secuestrado y asesinado. Entonces, en honor a esa recordación, ellos llegan un día, el día 14 de un mes X, donde ellos en la plaza pública se cortan todos y sangre por todas partes. Bueno, es parte del ritual musulmán. Pero es la manera en que el ser humano se acerca al tema del conocimiento de Dios, de muchas maneras, ¿verdad? Pero sin embargo, cuando rastreamos la veracidad histórica de estos documentos y la existencia de estos dioses y compañía, no hay un fundamento histórico, científico, arqueológico. Son mitos, son leyendas. Así como la leyenda del cadete Benítez. Bueno, el cadete Benítez hace una serie de milagros, se le da un templo. Bueno, ¿quién tiene la certeza de que sea el cadete Benítez el que realmente conoce, ¿verdad? La capilla del cadete Benítez que está ahí en Pacaraí cuando de subida al cerro? O, por ejemplo, la famosa leyenda de la estatua de la Virgen de Cacupé, que se encontró flotando en el lago de Pacaraí, que el susodicho indio José, ¿verdad?, en medio de una persecución de sus enemigos, se esconde detrás de un árbol y entonces dice que cuando le libró la Virgencita, ¿verdad?, entonces él taló ese árbol, hizo la estatua, tiró al lago y no sé cuántos años después se encontró flotando la estatua y eso es lo que se conserva. Es leyenda, ¿verdad? Leyenda. Hay forma de comprobarlo con veracidad. Ahora, la Biblia tiene una cantidad impresionante de documentación que lo valida históricamente. La existencia de Jesucristo, mucho tiempo cuestionada, ¿verdad? Sin embargo, al descubrirse documentos de historiadores de la época, hoy tenemos la certeza de que efectivamente es así. No solamente los 4 evangelios, sino hay también fuentes extrabíblicas, historiadores de la época no cristianos que hablan de un hombre llamado Cristo, Jesucristo, se le llamó así, Yeshua, y que él predicaba y hacía maravillas en esa época. Y no solamente de él, sino que también en su momento se dudó de la existencia de Caifás, se dudó de la existencia de Poncio Pilatos, ¿verdad? Hasta que finalmente se encontró una piedra tallada, una inscripción en la zona de Nazaret, donde aparece una inscripción diciendo Poncio Pilato, procurador de Judea. A partir de ahí entonces se da una información cierta de la existencia de este personaje. Aparte de eso se conoce también de la existencia de su esposa Claudia Prócula, ¿verdad? De quien se acuerda el apóstol Pablo también, una tal Claudia, al despedirse ahí en primera de Timoteo, cuando le dice Timoteo, o sea que aquí te saluda también Claudia. Y muchos comentaristas bíblicos dicen que era la esposa de Poncio Pilato, etcétera, etcétera. A fin de conocerle. Dice Romanos capítulo 8, verso 29, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Vos sabés que la misma palabra que se utiliza allí en Filipenses, como conoció, también se utiliza aquí en Romanos, y es la palabra ginoscos. También se utiliza allí en Juan 17:3. Koba epetekoe, iñapuna tande cuan debe. Y a Jesucristo a quien tú has enviado. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Y a Jesucristo a quien tú has enviado. Juan 17:3, ¿verdad?
miramos ahí, bueno, conocimiento. ¿Qué es lo que nos viene a la mente? Bueno, Dios nos conoce. Desde antes que nosotros nazcamos ahí en este mundo, Dios ya nos conocía porque su omnisciencia, y empezamos a entrar por el lado científico y la especulación teológica nuevamente. ¿Se dan cuenta cómo tan rápido caemos en ese campo mentalmente, verdad? Tratamos de hacer nuestras elucubraciones teológicas. Pero sin embargo, uno dice conocer. ¿Qué es lo que Pablo tenía en su cabeza cuando utilizó la palabra ginoscos? Cuando dijo, tiro todo, lo tengo por basura y ahora quiero conocerle más a Jesucristo. Y en este texto vamos a entrar en una situación complicada. María y José. Pero no la conoció, dice José, a María, hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Eginosken. ¿Sabes lo que significa? Relación sexual entre marido y mujer. ¿Te das cuenta el nivel de intimidad que Pablo quería tener con Jesucristo? Esto sobrepasa todo entendimiento. Si tu nivel de conocimiento de Jesús de Nazaret, tu Salvador, no llega a ese nivel, entonces tu conocimiento de Cristo es imperfecto. Eso es lo que Pablo nos está diciendo. Voy a dejar todo, dice Pablo, a fin de conocerle íntimamente a mis salvadores. Ese nivel de intimidad. Cariño, ¿qué es peor? ¿La ignorancia o la indiferencia? Ni lo sé, ni me importa. Cuando no le buscas al Señor en ese nivel, esa es tu contestación y esa es mi contestación para el Señor. Al Señor no le interesa que vos le recites 15 versículos bíblicos que hablen de Él. Eso a Él no le importa. ¿Sabes lo que le interesa? Que cada mañana al levantarte seas consciente que vos y yo no somos capaces de pasar un vaso de agua al necesitado, sino es con su ayuda. Eso es lo que Él quiere. Ese nivel de dependencia de Él, lo que Él está buscando. A Él no le interesa. Él no te va a decir, decime tu vida espiritual, vamos a examinarlo. ¿Cuántos libros leíste? No le interesa ese tipo de academicismo. ¿Cuánto diste en la ofrenda? ¿A cuántas personas le testificaste? ¿Cuántos discípulos tenés? No te va a preguntar de eso. ¿Sabes lo que te va a preguntar? Sentate y quiero hablar contigo del nivel de intimidad que tenemos. ¿Sabes por qué te va a preguntar eso? ¿Sabes por qué me va a preguntar eso? Porque dependiendo del nivel de intimidad que yo tengo con Él, entonces voy a sacar un 5 felicitado en discipular a 5 personas. Voy a tener un 5 felicitados por haber hecho una campaña evangelística con 10.000 personas. En base a mi intimidad con Él, entonces voy a sacar un 5 felicitado por haber leído toda una biblioteca. En base a mi nivel de intimidad con Él, entonces voy a sacar un 5 felicitado porque conozco todas las teologías habidas y por haber. Si mi nivel de intimidad con Él es insatisfactoria, entonces estoy aplazado en todo. Eso es lo que el Señor está buscando en tu vida y en mi vida. Y Pablo dice, no me contento con la superficialidad, dice Pablo. No me interesa el ruido religioso, dice Pablo. Yo no estoy contento ni estoy de acuerdo, dice Pablo, con la pirotecnia cristiana. O sea que hay muchos cristianos pirotécnicos. En serio te digo. Muchos cristianos pirotécnicos. Y vos seguramente le conocés unos cuantos también. ¿Sos pirotécnico o no sos pirotécnico? Hay muchos cristianos que son 12 por 1. Hacen un ruido espectacular.
unas luces artificiales, eso es artificialidad. Y Pablo dice, yo no estoy de acuerdo con eso. Ese nivel de cristianismo para mí, conmigo no calza, dice Pablo. Yo tiré todo lo que tiré, lo considero estiércol, con tal de llegar al ginosco de Jesucristo. El poder de su resurrección. El tema de la resurrección de un cadáver en este mundo no es natural. Ni siquiera es raro porque no existe, ¿verdad? No hay. Resucitación sí hay. O sea, los centros de trauma de los hospitales están llenos de casos de resucitación. ¿Por qué? Porque son reanimaciones, pues. Porque el que viene a la resucitación, que pasa por una situación de resucitación, tarde o temprano va a al cementerio, ¿verdad? Pero resurrección no. Resurrección, el único caso real, comprobado. Y acuérdense y nunca se olviden de esto. Los resortes de la incredulidad no están en la cabeza, sino que están en el corazón. Al que no quiera creer, por más que le bajes la película filmada frente a la tumba cuando Cristo resucitó, no va a creer, porque se rehúsa a creer. Los resortes de la incredulidad no están en el razonamiento, en la cabeza, sino que están en el corazón. Y el tema de la resurrección, la única referencia a la que nosotros podemos ir históricamente es frente a la tumba de nuestro Señor Jesucristo. Es cierto, cada uno tiene su forma de morir. Algunos con una laptop en el brazo, con su celular a mano y quiere irse con toda la seguridad tecnológica, ¿verdad? Y hay muchos modelos de ataúdes que se hacen a medida, ¿verdad? Muchos famosos que quieren morir y bueno, ahí en su ataúd que tiene una forma de vehículo, porque a lo mejor un Cadillac era lo de su vida y no sé. Gente famosa, ¿verdad? Excéntrica. Pero la única referencia real de la resurrección es la de nuestro Señor Jesucristo. Dice Pablo, no me contento con esto que tengo, quiero más de Cristo, dice. Quiero más de Cristo. Entonces esto me recuerda a Moisés. ¿Qué hizo Moisés? Dios le llamó, subió al monte Sinaí. Y dice que las nubes, los relámpagos, el trueno ahí, el terremoto, el movimiento de tierra, una cosa impresionante. Y cuando él está frente a Dios le dice, ¿sabes qué? Realmente no, está bien toda la pirotecnia, Señor, todo muy lindo, realmente no, me siento insignificante frente a tu grandeza. Pero te quiero pedir algo, ahí está el relato. ¿Y qué me querés pedir? Quiero que me muestres tu gloria, le dice Moisés a Dios. Y después Dios le contesta y le dice qué es lo que va a hacer. ¿Y cómo Dios le responde? Nadie puede ver mi rostro. Eso significa que lo que Moisés le estaba pidiendo a Dios era que Dios le muestre su cara. Ahora yo te digo una cosa. Vos podés conocer muchísimo de Jesús de Nazaret. Podés conocer mucho de Cristo. Podés explicar científicamente, teológicamente, podés declamar y podés recitar y todo, pero el nivel de conocimiento al que quiere que lleguemos Pablo es un nivel de conocimiento atrevido como el de Moisés. ¿Qué es lo más atrevido que le pediste a Dios? Dios te salvó y me salvó, ¿sabes para qué? Para que seamos atrevidos y atrevidas con Él. Si no somos atrevidos con el Señor Jesucristo, van a pasar 15 años y vamos a estar la misma cantidad aquí en la iglesia del Señor. Te puedo asegurar. Con la posibilidad de que vayamos disminuyendo. ¿Sabes por qué? Porque no somos atrevidos con Él. Moisés no se contentó. Y a este nivel de atrevimiento es a lo que se está refiriendo el apóstol Pablo. El poder de su resurrección. El poder de su resurrección.
Pero viste que no puede haber resurrección si primero no hay muerte, ¿verdad? Entonces yo creo que por aquí podríamos dejar el tema de la resurrección, pero también me viene a la mente este pasaje, que es el capítulo 37 de Ezequiel. Seguramente para poder entender el proceso biológico de la resurrección, nosotros tenemos que analizar, si todos nosotros hacemos un trabajo forense y decimos, este hombre resucitó, bueno, pues le decimos, Dios, permitime estar allí presente en el mismo momento del acto de la resurrección de Jesucristo. Bueno, Dios nos permite, una idea así fantástica, ¿verdad? Nos vamos y estamos ahí. ¿Qué es lo primero que tenemos que analizar? Y lo primero que tenemos que ver, ¿qué parte del cuerpo y qué células del cuerpo de Jesucristo volvió a la vida, en primer lugar? Segundo, si el hipotálamo del cerebro no se activa, entonces no puede mantener el ritmo cardíaco ni el funcionamiento de los órganos internos. Elemental, básico, Google, ¿verdad? El hipotálamo es una glándula del tamaño de una arveja que está en el centro de tu cerebro. Si el hipotálamo falla, infarto en el acto, paro cardíaco, dejas de respirar. Entonces, ¿en qué momento de la resurrección se activa el hipotálamo? Cuando se descoagula la sangre, porque lógicamente cuando Cristo muere, su sangre tuvo que haberse coagulado. O sea, si vamos a entrar por el lado de la biología, hay muchas preguntas que nosotros tenemos que hacerle a Dios para intentar o procurar de entender cómo. Entonces, vamos a dejar por aquí el tema de la resurrección y vamos a ir a un paso anterior. ¿Y cuál es el paso anterior? El paso anterior es la tortura y la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el paso anterior, para después hablar de la resurrección. Entonces, participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Pablo te está diciendo y me está diciendo que el cristianismo no es contemplativo. No es que nosotros tenemos que encerrarnos con nuestro conocimiento. No es que nosotros tenemos que encerrarnos en nuestra teología, en nuestra filosofar de Dios. No, no es contemplativo, dice Pablo. Porque tengo que ser parte, yo quiero ser parte de los padecimientos. Entonces medio masoquista, Pablo, que quiere lacerarse más o menos. No es esa la idea. Lejos de ese pensamiento. Pablo está diciendo que de nada vale vivir embelesados de la resurrección si primero no pasamos por el camino del padecimiento. Pablo está diciendo con esto que Cristo primero fue torturado, luego crucificado y después murió. Entonces tenemos que analizar nuestros niveles de egoísmos. ¿Somos egoístas o no? Ese juguete que está descompuesto, sí, ese es tuyo. Y ese es más lindo, no, ese es mío. ¿Y por qué? Porque pasa que tiene una marquita, que no se ve, pero la marquita, pero ese es mío. Y nos arañamos con ese tipo de cosas, ¿verdad? En la iglesia, ¿o no? ¿Somos o no somos mezquinos? Estos son los padecimientos que nosotros tenemos que analizar en nuestras vidas y ver qué tal andamos por aquí, para después tratar de evaluar. Cuando le ninguneamos a la gente, cuando nos ninguneamos entre nosotros, cuando somos selectivos en nuestras amistades, cuando somos mezquinos con respecto a nuestros sentimientos para con los hermanos o hermanas, cuando somos iracundos con la gente, cuando le ladramos a la gente. Y cuando nosotros somos los únicos inteligentes que hay. Pablo dice participación de sus padecimientos. O cuando vos sos víctima de cada una de estas fotitos que están ahí ahora, ¿qué haces? Ese es el momento en que vos estás atravesando y te estás identificando con los padecimientos de Cristo. Porque Cristo padeció cada uno de estos rostros que están ahí, ¿sí o no? Claro que sí.
y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, dice el apóstol Pablo. ¿Padecimientos? ¿Qué padecimientos? ¿De qué me está hablando? ¿Qué tipo de padecimientos? Explícamela mejor, Pablo. Entonces Pablo me dice, bueno, en primer lugar, todos los padecimientos que Cristo pasó durante sus 3 años de ministerio antes de entrar a Getsemaní, ¿verdad? Segundo, Jesús fue a Getsemaní a orar y sufrir, sus discípulos a dormir. No les reprendió, les comprendió. En tercer lugar, Judas lo traicionó con un beso y él le llamó amigo. Cuarto, su captor Malco, siervo del sumo sacerdote, recibió un milagro, le repuso su oreja cortada. Quinto, Pedro le negó 3 veces y no le regañó en público. Sexto, a pesar de la burla, no exhortó a Caifás, lo trató con cortesía. Séptimo, sin agredir ni insultar a nadie, le explicó a Pilato que no tenía autoridad sobre él. Octavo, siendo Dios, aceptó el intercambio injusto por un bandido llamado Barrabás. Noveno, vio a los soldados hacer un casino sobre sus vestidos y ni una palabra de reproche. Décimo, aunque los 2 malhechores le maldijeron al principio, al final perdonó a uno. 11, antes de entregar el Espíritu solo dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Qué tal estás vos con relación a todos estos padecimientos con los que Pablo se quiere identificar? ¿Qué tal estamos? Como hijos de Dios, como cristianos. ¿Es mal por mal? ¿Te devuelvo porque me diste? ¿Esto es mío y eso es tuyo y vamos a marcar la raya y yo no me meto contigo o no te metes conmigo? ¿Cómo es tu relación como hijo de Dios, como hija de Dios? Los padecimientos de Cristo, dice Pablo. No es estar embelesado nomás por la cuestión cinematográfica de la resurrección. Está bien, es la esperanza, es la piedra angular de nuestra fe, todo lo que vos quieras, pero lo primero es lo primero. Padecimientos. Vamos a empezar por Getsemaní, ¿verdad? Y esos son los olivos que seguramente fueron testigos de la presencia de Jesús de Nazaret en el huerto. Y Jesús entonces va y encuentra a sus discípulos durmiendo, ¿verdad? Y después se aparece uno con 30 monedas de plata en el bolsillo y le regala un beso, ¿verdad? Y después se toma la libertad de acariciar la oreja del Malco y solucionar su problema. Un poquito antes Pedro le decía, jamás te voy a negar, Señor. Nunca. Yo voy a ser el primero que voy a morir por vos. Y sin embargo, unos minutos después, Pedro, y entonces se encuentra con Caifás y le da una cátedra de cortesía a este hombre que lo quería llevar a la muerte. No tuvo ningún inconveniente en aceptar el trueque con Barrabás y permitió ser crucificado en medio de 2 ladrones a la vista de todo el mundo. Y luego vio a esos soldados tirando suerte sobre sus ropas, porque él estaba desnudo en la cruz del Calvario. Y cuando agachó el rostro, se acordó de vos, se acordó de mí, y solamente dijo, perdónale, porque no sabe lo que está haciendo. Ahora sí podemos conectar el tema de la resurrección con todo lo que vimos. Y yo creo que estos textos son muy interesantes. Efesios 2:5, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Fuimos traídos a la vida. Primera de Pedro 1:3, nos hizo renacer para una esperanza viva. ¿Qué es lo que haces y qué es lo que hago cuando estoy cuando estoy complicado con el mundo? ¿Qué es lo que hacemos cuando estamos enrollados o enredados con las cosas temporales? ¿Qué es lo que hacemos? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. Porque si esto nosotros no evaluamos en nuestra vida, entonces ¿de qué avivamiento estamos hablando? ¿Verdad? Discúlpenme la sinceridad. ¿Me permiten? Es que tenemos que permitirnos este tipo de sinceridades.
Si no vamos a la profundidad del pozo, no vamos a saber nunca la calidad del agua que tenemos en nuestra vida. Y entonces, estos versículos, así como Cristo resucitó, nosotros también andemos en vida nueva. Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. No es que Cristo va a venir a crucificar por vos, ni Dios va a venir a crucificarte. No, es tu trabajo y es mi trabajo crucificar nuestra carne, dice la palabra. El fruto del Espíritu, las manifestaciones, manifiestas son las obras. El fruto del Espíritu es fruto. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Abandonarnos en las manos de Dios, para que esos frutos se vean. Pero cuando se trata de las obras de la carne, nosotros hacemos algo para que esas obras puedan aparecer. Por eso las obras de la carne son la lista venenosa que aparece ella en Gálatas. Pero el fruto del Espíritu es abandonarnos en los brazos de Dios, es depender de Él. ¿Y qué es lo que va a surgir? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Con razón no hay templanza, control en nuestras vidas. Con razón no hay paciencia en nuestras vidas. ¿Por qué? Y tenemos que analizarnos. Habéis muerto a la ley a fin de llevar fruto para Dios. Las obras pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando frutos para muerte. Si habéis resucitado, buscad las cosas de arriba, porque así como Adán, todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. A propósito, esa palabra vivificado es interesante. Si vos googleas un poco, vas a encontrar que es una reanimación, es como tomar un energizante y te lleva a un pico de atención nuevamente. Eso es vivificación. Y la expresión griega que aparece en la palabra dice que es un fenómeno continuo, siempre dependiendo de tu comunión con el Señor. Entonces, cuando miramos el tema del poder para vivir y el poder de su resurrección, no puedo esquivar Efesios capítulo 1, versículo 19. ¿Sabe por qué? Porque en ese versículo 19 el apóstol Pablo utiliza 4 palabras diferentes para poder. La primera palabra es la palabra dunamis. ¿Alguien puede leer Efesios 1:19? Efesios 1:19. Cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos según la operación del poder de su fuerza. En ese versículo existen 4 palabras para poder que utiliza el apóstol Pablo. Lee por el texto, Miriam. Supereminente es la primera palabra, ¿verdad? Esa palabra es la palabra dunamis, de donde viene la palabra dinamita o poder inherente. La segunda palabra, Miriam. Grandeza de su poder. Grandeza de su poder, grandeza, energía, poder en acción. Poder, la palabra kratos, fuerza, dominio, poder superior. Después, ¿qué dice el texto? Para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Finalmente, esa palabra poder, fuerza, es la palabra ishus, que significa autoridad, poderío, imperial, fuerza. Vos sabés que, imagínate, estos 4 tipos de poderes son los poderes que se combinaron para que biológicamente el cuerpo inerte, el cadáver de Jesucristo, vuelva a la vida. Y cómo, estando esos 4 poderes en tu vida y en mi vida, vamos a continuar siendo carnales, vamos a continuar dependiendo de lo que el mundo nos da, sus migajas, vamos a continuar teniendo problemas de fe, vamos a tener problemas para testificar, vamos a tener problemas para leer la palabra. ¿Cómo es posible tener estos poderes en nuestras vidas y todavía seguir siendo cristianos mediocres? No puede ser, ¿verdad? Es un contrasentido. Pablo dice, conocerte más. Pablo dice, en tus padecimientos, dice, y en tu muerte, dice, para finalmente en la resurrección. Y entonces Colosenses capítulo 2, versículo 11 al 15, ¿alguien puede leer? Colosenses 2, del 11 al 15.
él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión de Cristo. Hasta el 15. Resucitados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios, que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados. Colosenses 2, 11 al 15. Anulando el acta de los decretos, que habla contra nosotros, que nos era contrario, quitándola del medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a los potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Vos sabés que Pilato escribió una sentencia en una tabla, le entregó a un soldado y le dijo andar clavada en la cabeza de la cruz. Eso fue lo que hizo, ¿verdad? ¿Y qué es lo que escribió Pilato en la tabla? Escribió Jesús Nazareno, rey de los judíos. Si nosotros tomamos los 4 evangelios, vamos a encontrar por pedacitos, pero cuando contrastas los 4, vas a encontrar el texto completo. Dice que este texto era la sentencia definitiva de Jesucristo, que lo llevaba a la muerte. Y lo escribió en 3 idiomas, en hebreo, en griego y en latín. Y entonces clavó en la cabeza de la cruz y le vinieron encima los sacerdotes, ¿verdad? ¿Qué le dijeron? No es correcto lo que estás escribiendo, estás equivocado. ¿Y qué le dijo Pilato? Lo que he escrito, he escrito. ¿Sabes por qué eso? El emperador en Roma le asigna a Pilato como procurador en la zona de Palestina, en la zona de Galilea, o sea, en la zona de Israel. Y le dice, vas a ser mi representante en ese lugar. Vos vas a ser la Corte Suprema de Justicia, vas a ser el Ministerio de Hacienda y vas a ser el administrador militar en toda esa zona. Cualquier cosa que vos dictamines, eso es sentencia definitiva. Entonces, ¿qué es lo que estaba pasando? Pilato agarró y escribió eso en una tabla y le entregó, clavaron en la cruz. Eso en términos modernos se llama caratular la causa, se llama eso. Entonces, Jesucristo fue acusado de sedición, porque si hubiera sido acusado de blasfemia, él tenía que haber sido ejecutado bajo la ley judía por apedreamiento. Pero él fue ejecutado en la cruz bajo cargos gentiles de sedición y levantarse como rey frente a César. ¿Por qué no cambiaron? Y porque era una carátula judicial. Por eso no cambió Pilato. Lo que he escrito, he escrito. Y esa era una frase judicial que le repitió a los sacerdotes. Pero la pregunta es, ¿por qué los sacerdotes se fueron a reclamar para que cambie? ¿Por qué? ¿Porque no estaban de acuerdo que él sea el rey de los judíos? No. ¿Sabe por qué? Porque la frase en hebreo que aparecía en el tablero comenzaba con 4 palabras. Y cada palabra comenzaba con una letra. Y cada una de esas letras era el equivalente del tetragramatón, del nombre de Dios en la cruz del Calvario. El nombre de Dios lleva 4 consonantes, no tiene vocales, es impronunciable. Y cuando el sumo sacerdote se enteró de eso, fue a reclamarle a Pilato y le dijo, es inadecuado lo que estás poniendo. Es decir, Jesucristo murió con una tabla en su cabeza, con el nombre de Jehová a la cabeza de él. El fenómeno del terremoto, el fenómeno del nublado del tiempo, el fenómeno de los soldados que armaron un casino y tiraron a los dados sobre sus vestidos para cumplir el Antiguo Testamento. Todos los fenómenos paranormales que sucedieron en ese lugar y en ese momento no podían ser coincidencia. Eran resultados, ¿sabes de qué? Del poder del Espíritu de Dios que le iba a levantar y que hoy está en tu corazón, en tu vida, para transformar una vida de falta de fe, para transformar una vida de derrota espiritual, para transformar en éxito una vida dependiente de los demás y no dependiente de Dios. Ese mismo poder
que armó todas esas coincidencias en la cruz, en el monte Calvario, y que después le levantó a Cristo de la tumba, voló la puerta que pesaba más de 1,5 toneladas y levantó a Cristo vivo para que se muestre a más de 500 personas. Es el mismo Espíritu y es la combinación de estas 4 energías y poderes que hoy están en tu vida y están en mi vida. ¿Qué es lo que nosotros no vamos a hacer si logramos permitir que el Espíritu de Dios actúe a través de nuestra vida? ¿Qué es lo que no vamos a hacer? ¿Querés hacer esto? ¿Querés tener plena confianza que cuando te tiren una flecha vos te quedes parado y quieto porque confías en el Señor? ¿Querés tener profundidad de entendimiento de la visión más que la revelación? ¿De la misión que Dios realmente te quiere dar? ¿Querés tener la posibilidad de ser Jesús en persona al lado del necesitado? Vos sabés que todo esto es lograble, no es fantasía. ¿Sabes por qué? Porque la iglesia primitiva nos mostró. Hechos de los Apóstoles es una fotografía de la potencia de la iglesia cuando se entregan espiritualmente en las manos de Dios. Cuando le decís a la carne, hasta aquí y nada más. Cuando le decís a tus malas amistades, hasta aquí y nada más. Yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Eso quién dijo? Josué. Josué le peluqueó, le despeinó al pueblo cuando salió y le dijo eso. Ustedes hagan lo que quieran, pero yo y mi casa. Y en este caso no es el burro por delante. Es la convicción y la fe por delante. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo quiero cerrar aquí, pero no quiero cerrar así nomás. Me gustaría apagar las luces y compartir con ustedes esto. Y después terminamos orando. Si hubiera estado allí entre la multitud que tu muerte pidió, que te crucificó, lo tengo que admitir, hubiera yo también clavado en esa cruz, tus manos, mi Jesús, si hubiera estado allí. Pensándolo más bien, también yo estaba allí, no fui el que te escupió, y tu costado yo. Pensándolo más bien, yo fui el que coronó espinas y dolor tu frente, buen Señor, también yo estaba allí. Si hubiera estado allí al pie de aquella cruz, oyéndote clamar al Padre en soledad, lo tengo que admitir, te hubiera yo también dejado así morir, mirándote sufrir, si hubiera estado allí. Pensándolo más bien, también yo estaba allí, no fui el que te escupió, y tu costado hirió. Pensándolo
Yo creo que el Señor te salvó y me salvó, no para andar arrastrados, sino para hacer cosas mucho más grandes de lo que Él había hecho en esos 3 años en este mundo. Él lo dijo, lo prometió, y tenés que creer. Y en el nombre del Señor, esta semana, tenés que comprometerte con su Espíritu, utilizar el poder que Él te dio para vivir una vida victoriosa. Padre nuestro, te damos muchas gracias en esta mañana. Gracias, Señor, porque llevaste nuestros pecados, llevaste nuestro dolor. Tú tomaste, Señor, nuestro lugar en la cruz del Calvario. Tú llevaste nuestro quebranto, nuestra miseria, y nos regalaste tu Espíritu Santo, Señor. Gracias te damos por tu amor incondicional. Gracias te damos por la salvación que nos diste. Ahora ayúdanos, Señor, a levantarnos en tu nombre, a vivir para ti, y que nuestra intimidad contigo dé como resultado todas las cosas que nosotros querramos hacer. Señor, nos entregamos una vez más en tus manos, que nos ayudes a ser personas victoriosas espiritualmente y a vivir como a ti te agrada, de acuerdo a tu voluntad. Gracias porque viniste a morir por cada uno de nosotros y a darnos la vida eterna. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén.